Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión que acoge Caja de Ingenieros y que entra dentro del programa de la Semana de la Inversión Sostenible que todos los años SpainShift de manera rotativa en distintas capitales pues va organizando, ¿no? En este caso la temática la tenéis aquí, la metodología y marcos de medición del impacto. Ya no son cosas genéricas, no se está hablando de la inversión sostenible como concepto general, ni tampoco siquiera de la inversión de impacto, que es menos conocida, pero que bueno, a raíz de esta sesión seguramente pues muchas dudas y muchas preguntas pues saldrán también dentro de la exposición de los que van a participar en las mesas, ¿no? Agradecer, como no, a Caja de Ingenieros, como siempre, quien acoge este acto, pero ya lleva desde muchos años ya con el impasse de la pandemia, uno se remonta ya a más de 7 años, ¿verdad? Estamos hablándolo ahora con Xavi y bueno, pues es ya algo, una tradición. Y en ese sentido, lo mismo, hacer extensiva el agradecimiento a quienes van a participar aquí, que veréis un poco distintas aproximaciones, desde lo que es un proveedor de servicios, desde una asociación sin ánimo de lucro, y todo enfocando a estos aspectos de metodología y medición del impacto. Bueno, y sobre todo a quienes nos seguís, a quienes venís aquí a estos eventos y quienes tenéis interés en ver cómo la inversión sostenible / inversión de impacto pues va evolucionando, ¿no? Hace 13 años cuando se crea SpaceX, pues hablaba de la inversión responsable y sostenible. Luego de la inversión socialmente responsable. La normativa europea del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles del 2018 ya no habla solo de inversión, habla de finanzas, con lo cual estamos hablando no solo de mercado de capitales, estamos hablando de cualquier operativa tradicional de la banca, ¿no? Con lo cual las finanzas es un paraguas mucho más amplio, ¿no? Y a la vez pues está hablando de un elemento consustancial a todo lo que es la inversión, que es, si hasta ahora se hablaba de riesgos y se hablaba de retorno, pues ahora ya en la tercera pata, que es el impacto, se incorpora también ahí. Entonces, bueno, pues inversión y qué rentabilidad, riesgos e impacto. Y el impacto también, y ahí, si me permiten un poco el matiz, con una doble, con un doble enfoque, ¿no? El impacto desde el punto de vista de aportación de retorno a los inversores e impacto sobre cómo impacta en la sociedad, cómo impacta en el medio ambiente ese tipo de inversiones. Esto, en los términos que se utilizan en quienes estamos en el día a día, se le llama la doble materialidad. Bueno, pues esto es simplificando mucho lo que es. Pero sí que es cierto, y de ahí el sentido que tiene el título y lo que se va a tratar en esta sesión, que pues el impacto se convierte en un elemento clave. Cuando una fundación dice yo quiero una rentabilidad media en mis inversiones, o un cliente institucional dice de un 11%, luego hay un matiz que puede ser y quiero en un 70% financiero y en un 30% de impacto. Bien, entonces, bueno, ahí hay una parte de retorno y luego la medición también en la parte de aportación desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental. Bien, todo esto que parece sencillo y bueno, es entendible, pues tiene unas dificultades tremendas. Entonces, en esta sesión vamos a tratar de esas dificultades, que es la metodología. O sea, cómo se hace, cómo se mide, porque si no hay manera de medir, pues estamos hablando, pateóricos de salón. Perfecto, podemos estar haciendo un libro así, pero no. O sea, la realidad es que si no hay una manera de medir el impacto y no hay una metodología común
y no se pueden comparar los productos y ver qué producto tiene un impacto determinado o otro y comparar, pues malamente podremos hacer realidad este concepto teórico. Se quedaría nada en idea. Bien, bueno, pues sin más, no quiero robar más tiempo porque lo interesante viene después. Nada, terminar con el agradecimiento y de alguna forma pues con este mensaje para entender el por qué. Estamos ya en términos de madurez de las finanzas sostenibles. Y este es un tema complicado y como veremos después, bueno, con distintas aproximaciones. Nada, gracias sin más y lo dicho, bienvenidos y voy dando paso. Gracias. Muy bien, gracias, Javier. Buenas tardes a todos y todas y en nombre de Caja Ingenieros, bienvenidos a esta sesión que se enmarca dentro de la semana de la ISR 2023 que organiza SpineShift. Y justo viniendo aquí también estaba haciendo el cálculo de cuántos años estamos acogiendo en Barcelona desde Caja Ingenieros esta semana y me salían 5 o 6, pero ya veo que me faltaba un año más, ¿no? O sea que encantados y la verdad es que es un placer acoger estas sesiones, dado que nos sentimos desde Caja Ingenieros totalmente identificados y alineados con la misión y el objetivo de SpineShift para promover lo que es la inversión socialmente responsable y más concretamente, como ya ha sido en años anteriores, alineados con la temática que hoy trataremos de la medición de impacto. Recientemente, a finales de 2022, Caja Ingenieros hemos cumplido 55 años de historia. Y desde nuestros orígenes, como cooperativa de crédito que somos, venimos desarrollando nuestro modelo de negocio con el objetivo de generar valor compartido, de generar valor a nuestros socios y a la sociedad en general. Es decir, venimos incorporando criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en nuestra gestión con el firme compromiso de que nuestra actividad genere impactos positivos y transformadores en la sociedad y el medio ambiente. Más allá de la propia gestión de Caja Ingenieros y concretamente Caja Ingenieros Gestión, también a finales de 2021 tuvo su aniversario, cumplió 25 años, pero es que ya desde hace 17 años viene incorporando criterios extrafinancieros a la hora de componer las carteras de sus fondos de inversión. Y como muestra, podemos decir que Caja Ingenieros en 2006 fue pionera a la hora de lanzar un primer fondo de inversión ISR que incorporaba criterios de exclusión. A partir de ese momento, a partir de 2006, ha continuado ampliando su portafolio de fondos de inversión ISR y que a día de hoy, a cierre de 2022, podemos decir con orgullo que más del 80% del patrimonio gestionado por la gestora está categorizado como inversión sostenible según la normativa del Reglamento de Finanzas Sostenibles. En los últimos años, la ISR ha tenido un desarrollo muy importante y la manera de invertir ha ido evolucionando. Hemos pasado de los criterios de exclusión, como decía, que la gestora ya los aplicaba en 2006, a criterios de integración y de impacto, como por ejemplo, focalizar en aquellos sectores que están generando un impacto positivo y que están contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, un marco que para la ISR es prioritario, como ya se puso en manifiesto en otras sesiones y que seguramente en los paneles de hoy también se pondrá de manifiesto. Esta evolución que comento es muy positiva, pero a la vez supone un reto que implica el desarrollo de nuevas herramientas de medición, nuevas métricas, nuevos indicadores y de un marco de medición común, comparable y consistente, como comentaba Javier anteriormente, que ayude a la toma de decisiones de los inversores y a las empresas a definir sus planes de desarrollo sostenible y de impacto. Podemos confirmar que se está avanzando y como muestra la iniciativa que se lanzó a finales de 2021, el Impact Management Platform, que es la primera iniciativa que aglutina las principales iniciativas de finanzas sostenibles y medición de impacto, como por ejemplo los PRI, CDP, el Pacto Mundial con los ODS, BILAB o GSG. Al margen de los retos que menciono, cabe destacar que la medición de impacto tiene múltiples beneficios y oportunidades, tanto para los inversores como para las empresas, pero sobre todo para alcanzar el bienestar de las personas y el planeta. La medición de impacto no solo nos permite evaluar y comunicar los resultados de nuestras inversiones, sino que también
nos permite generar cambios positivos en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Nos permite identificar áreas de mejora y detectar oportunidades de crecimiento sostenible, a la vez que la medición genera transparencia. Y la transparencia nos ayuda a construir la confianza y la credibilidad necesarias para fomentar la participación y el compromiso de todos los actores involucrados. Y ya con esto finalizaré y, en resumidas cuentas, la medición de impacto nos permite tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de mejora para generar un impacto positivo y duradero y fomentar la transparencia. Y sin más, agradecer de nuevo a Expansive por confiar en Caja Ingenieros para que acojamos la sesión que tiene lugar en Barcelona, y a todos los asistentes, gracias por acompañarnos y espero que disfrutéis de esta sesión. Gracias. Gràcies, gràcies Iñaki. Bona tarda a tothom. Sí, deia bona tarda a tothom. Bones tardes. Primer, agrair-los la seva assistència. Jo crec que amb la introducció de Javier i de l'Iñaki doncs, ha quedat clar el nostre compromís amb el que és la sostenibilitat. I bàsicament hem portat una presentació de suport per explicar una miqueta quin és aquest compromís que té Caixa Enginyers. Em presento, el meu nom és Xavier Fàbregas, soc responsable de la gestora de fons de Caixa Enginyers. Y uno de los retos que tenemos por delante es cómo desde un sistema capitalista damos respuesta a los retos que tenemos desde el punto de vista de paradigma económico y emergencia climática. No es fácil contentar a todo el mundo. Aquí hay distintos grupos de interés. Y al final, los profesionales que estamos en la industria de inversión colectiva, pues tenemos la obligación y tenemos el reto de hacerlo bien desde el punto de vista de compromiso, pero también dando respuesta a un hecho evidente, y es que debemos preservar el capital de nuestros partícipes, de nuestros clientes, porque al final, si queremos contribuir al cambio, necesitamos capitalizar los ahorros de nuestros clientes, porque si no, no habrán, digamos, mecanismos para poder generar ese cambio, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de, digamos, de mensajes, digamos, alarmistas. Tampoco son unos 4 de los muchísimos que hay. No es intención nuestra, digamos, pararnos aquí. Lo que sí que creo que es importante es el concepto, digamos, de la huella ecológica. El déficit ecológico que hay es un concepto ya económico, ¿vale? Debemos aclararnos los economistas y debemos aclararnos también los gobiernos al respecto de cuál es el paradigma o el modelo económico que queremos, ¿vale? Porque es insostenible utilizar recursos de los que no disponemos o recursos que exceden, digamos, a nuestra capacidad de regeneración para satisfacer una demanda cada vez más pujante, y además que de alguna forma no está priorizando lo que son objetivos a largo plazo. Luego hablaremos del tema de objetivos a corto y largo plazo. Miren, hay una página web que recomiendo encarecidamente que la consulten, que es la Global Footprint Network. En esta página web se puede consultar el año por años y el día concreto en el calendario, a partir del cual excedemos nuestra capacidad de utilizar los recursos disponibles que tenemos en el planeta, ¿vale? Este año, la semana que viene, el día 5 de junio, se anuncia en qué fecha pues, tendremos ya ese déficit ecológico materializado. Es decir, previsiblemente a finales de julio, pues habremos excedido la capacidad que tiene el planeta de generar recursos para dar satisfacción a la demanda que existe hoy en día, ¿no?
En el año 93, hace 20 años, ese punto en el calendario estaba más o menos en el mes de octubre, ¿vale? Cuanto más lejos de inicio de año, pues mejor. Ya, en cambio, pues nos iremos a finales de julio, con lo cual eso da cuenta de la incapacidad que tiene, digamos, el planeta para generar los recursos que necesita la sociedad para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, ahí está todo muy bien documentado, se puede hacer la comparativa. Una de las cosas que llama la atención es que hay una gran disparidad entre países emergentes y países desarrollados. Por ejemplo, para mantener el ritmo de vida de un estadounidense se necesitan prácticamente 6 planetas. Para mantener el ritmo de vida de una persona que vive en la India, pues menos de un planeta, ¿vale? Entonces, conceptualmente, pues ya se está de alguna forma visualizando muy claramente dónde está el problema, ¿vale? Y a partir de aquí se pueden hacer muchas lecturas, pero es evidente que desde un punto de vista, digamos, de corresponsabilidad, está claro quién tiene que hacer el esfuerzo. Y hablando de esfuerzos, en 2015, pues todos sabemos, en diciembre, el Acuerdo de París, un acuerdo en que, bueno, hay una serie, digamos, de objetivos que se materializan a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay una serie, digamos, de compromisos y una hoja de ruta. De los prácticamente 193 países que firmaron el acuerdo, pues luego en posteridad algunos países lo han ratificado, otros no, pero digamos que el camino es dubitativo, tan dubitativo que sinceramente todo el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues ha funcionado a nivel de taxonomía, pero no ha funcionado también a nivel, digamos, de lo que queríamos conseguir, que era una transformación, ¿no? Luego ya veremos un poquito algunos indicadores y nos comentarán los panelistas qué está pasando al respecto, ¿no? Pero es evidente que el sector financiero, y aquí introducimos ya lo que es la parte, digamos, más pragmática, debemos poner a disposición de gobiernos, empresas y particulares una serie de mecanismos de financiación para que puedan contribuir a este cambio al cual nos comprometimos en el Acuerdo de París, ¿vale? Aquí entran, digamos, en juego, como decía antes, tanto inversores, empresas, países supervisores y también entidades gestoras como la gestora del grupo Caixa Enginyers, aparte de la propia cooperativa de crédito de la propia Caixa Enginyers, pero digamos que en el caso particular de fondos, luego lo veremos, hay una forma, digamos, muy elocuaz de financiar, digamos, esta transformación, ¿vale? ¿Qué entendemos por inversiones de impacto, ¿no? Son inversiones realizadas con la intención de generar, junto con un rendimiento financiero, aquí quiero dejar muy claro que el impacto pasa por generar también un rendimiento financiero, un impacto social y medioambiental positivo y medible. Las inversiones de impacto se pueden realizar tanto en mercados emergentes como en mercados desarrollados y pueden ofrecer rendimientos muy variados, dependiendo de los objetivos estratégicos de los inversores. Toda esta definición proviene del Global Impact Investing Network, que es quizás la fuente más autorizada para hablar en temas de impacto, ¿no? Entonces, veamos un poquito este ecosistema, ¿no? Fundaciones, ONGs, básicamente sus fuentes de recursos provienen de donaciones y subvenciones, donaciones, digamos, de particulares o subvenciones del sector público, ¿vale? Ahí claramente lo que tenemos es un impacto social concreto, dependiendo, digamos, de cuál sea, digamos, la idiosincrasia de la fundación o de la ONG, pero digamos que no tienen por qué ser financieramente sostenibles, ¿no? Porque al final tienen un carácter exclusivamente de impacto social, ¿vale? No estamos hablando de un modelo, digamos, de financiación o de autofinanciación. Nosotros podemos ir avanzando en cuanto a lo que es el impacto a nivel social y nos podemos encontrar con fundaciones que sí que ya tienen fuentes de financiación recurrentes y que de alguna forma son sostenibles, ¿no? Luego veremos el ejemplo de la Fundación Caja de Ingenieros y veremos, digamos, el impacto concreto que tienen los proyectos que acomete, ¿vale? Creo que es interesante también desde el punto de vista de decir, bueno, cómo el inversor que tiene, digamos, unos ahorros en los fondos de Caja de Ingenieros
pues parte de la comisión de gestión que está incluida en esos fondos, pues se cede a una determinada fundación, en este caso la Fundación de Caja Ingenieros, para que a su vez la fundación, a su criterio, según los valores que tiene, digamos, identificados en su misión, los acometa en distintos proyectos sociales locales, en el ámbito, digamos, de Barcelona, para unas determinadas cuestiones sociales, ¿no? Y eso Iñaki pues tiene mucho más conocimiento que yo. Pero es evidente de que sí que estamos haciendo un impacto directo a través de los fondos de inversión y que sea a través de la fundación, y el hecho de que la caja renuncia a parte de los ingresos para darlos a la fundación para proyectos concretos, ¿vale? Esto es al final un pez que se come la cola. Cuanto más volumen tengamos en los fondos, más podemos ceder a la fundación y más proyectos pueden acometer de forma autosuficiente. Por lo tanto, en este caso sí que el tamaño importa, ¿no? Porque es un porcentaje, entonces cuanto más tamaño tiene el fondo, pues más aportas a nivel de fondos, ¿vale? Seguimos avanzando en lo que es el impacto social. Cuando hablamos de impacto es importante matizar el para impactar a un proyecto concreto. Podemos hacerlo a través de una, como decía antes, una fundación o una ONG, o incluso a través de un bono, ¿vale? Una emisión de deuda de una determinada empresa, que lo que hace es solicitar financiación para un determinado proyecto. Un proyecto, por ejemplo, de parques renovables, o un proyecto, digamos, de cambio de un almacén que sea mucho más eficiente, y hace una emisión específica para ese proyecto. Son los llamados bonos verdes, por ejemplo, o incluso también hay los bonos sociales, ¿vale? Entonces, en el argot financiero, eso tiene una casuística concreta y por lo tanto es una financiación concreta, ¿vale? Pero podemos seguir avanzando y podemos encontrarnos con lo que es propiamente, y luego Caroline pues, nos podrá ilustrar mucho mejor, cómo las empresas están integrando los factores ambientales, sociales y de gobernanza en su día a día, ¿vale? Que esto también es, digamos, una parte importante para luego generar impacto. Pero desde el punto de vista mucho más pragmático. Es decir, aquí lo que se mira es pues, qué porcentaje de los ingresos que obtiene una empresa pues, se destinan, por ejemplo, a un determinado objetivo de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces se mide de esa forma. Pero propiamente estamos hablando más de lo que es una taxonomía, no de impacto en sí mismo. Aunque pueden haber soluciones de impacto, pero fundamentalmente lo que tenemos ahí incluido es una taxonomía, o lo que es una serie de métricas que nos están dando luz acerca de los esfuerzos que está haciendo la empresa pues, para intentar integrar esos factores ambientales y sociales, ¿vale? Comentábamos antes proyectos en que está involucrado la Fundación de Caja Ingenieros en el ámbito, digamos, de la inserción laboral y también en colectivos vulnerables. Por lo tanto, es un ejemplo claro de cómo nosotros podemos lograr impactar a través de los fondos de inversión, mejor dicho, a través de la fundación, con la financiación que aporta los fondos de Caja Ingenieros. ¿Recuerdan lo que hablábamos anteriormente de la taxonomía, ¿no? Cómo nosotros metodológicamente integramos todos estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Pues si nos centramos en el pilar ambiental y de impacto social, pues tenemos unas temáticas claramente identificadas, ¿no? Como es el cambio climático, el capital natural, necesidades básicas y empoderamiento. Y esto además son una serie de categorías, ¿no? Desde renovables, eficiencia energética, construcción sostenible, agua sostenible, prevención y control de la contaminación, agricultura, nutrición, etc. Bueno, al final aquí lo que tenemos que hacer nosotros como inversores es gestionar muchísimos datos, muchísimos datos para ver cuál es el compromiso que tiene una empresa en todas estas categorías. Está haciendo los deberes, está avanzando, hay un compromiso real de reducción de las emisiones, por ejemplo, o hay un compromiso real de lo que es un uso responsable del agua. Y a partir de aquí, pues tenemos nosotros como gestores de Caja Ingenieros la responsabilidad de tener las ideas claras y de aplicar de alguna forma nuestra hoja de ruta, que no pasa más de tener, digamos, una visión compartida con nuestros partícipes, con nuestros inversores, a los que les estamos diciendo, oye, estamos intentando premiar las empresas que se esfuerzan más, y las empresas que no lo hacen, pues de alguna forma o bien desinvertimos o no las consideramos, ¿no? Esta tendencia es una tendencia que a nivel de grupos de interés está teniendo una fuerza
mucho mayor de la que podíamos esperar, ¿no? Y luego también Alex sobre este tema nos podrá también comentar cuestiones, ¿no? Pero es evidente que aquellos riesgos que se evitan desde el punto de vista de pues, riesgos de emisiones y posibles, digamos, sanciones que puedas tener, o desde el punto de vista de ser una empresa pues, que cumple con lo que es los distintos protocolos y evita riesgos medioambientales, pues al final tienes un beneficio a nivel, digamos, de riesgo, y es que todo eso lo evitas y a largo plazo este tipo de compañías suelen tener un coste de financiación más bajo. Al tener un coste de financiación más bajo, lo que tenemos es un valor futuro de la compañía mayor. Por lo tanto, los accionistas también se suman a este tipo, digamos, de tendencias, ¿vale? Y una forma de instrumentar todo esto, que previamente lo habíamos comentado, son los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, nosotros en carteras de fondos de inversión tenemos nombres como Vestas, Pearson o Novo Nordisk, ¿no? Por la parte medioambiental, Vestas, ¿qué nos aporta, no? Pues es el principal, digamos, fabricante de molinos de viento a nivel mundial y tiene como objetivos, digamos, implicados desde el punto de vista de generación de ingresos, cómo la taxonomía nos ayuda a reconocer a dónde estás impactando. Pues tendríamos detectados los ODS 7, 9, 12 y 13, ¿vale? Básicamente relacionados con infraestructura y medio ambiente. Y aquí imputamos el 100% de los ingresos que obtiene la compañía a lo que es soluciones de impacto positivo, ¿vale? Esto es metodología. Desde el punto de vista de lo que es impacto social, en este caso educación, Pearson se dedica a servicios educativos, impactaría obviamente en el 4, que es educación de calidad, pero también en lo que es el 1, 5, 8 y 10, ¿vale? El 98% de los ingresos reconocidos en estos ODS pues nos darían prácticamente que la totalidad, digamos, de los ingresos estarían alocados en estos objetivos, ¿vale? Y finalmente, una farmacéutica, Novo Nordisk, ¿vale? Medicamentos para principales enfermedades. Aquí, obviamente, donde impacta más es tanto en el objetivo 1 como el de salud y bienestar, que es el número 3 con un 90%. Entonces, todos los vehículos en formato fondo de inversión, plan de pensiones, SICAPs, es decir, todo lo que es inversión colectiva, se está ajustando a esta taxonomía. Están intentando identificar qué porcentaje de ingresos afectan a los distintos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Podemos discutir luego si esos ingresos tienen externalidades negativas o no, que las tienen. Por tanto, esto es solo una aproximación. Luego hay que bajar el detalle de lo que son las métricas, ¿no? Hablando de métricas, pues nosotros para el 59% de nombres que tenemos en los fondos de inversión de forma agrupada, es decir, con una cobertura del 59%, lo que tenemos es básicamente que las empresas que tenemos, si lo miramos en ODS, pues tenemos que o bien están alineadas o muy alineadas, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista de calidad ambiental y social de los nombres de las empresas en las que invertimos es muy alta. Y encima existe un compromiso, ¿vale? Termino ya con el esfuerzo que estamos haciendo, tanto gestora como caja, pues para desarrollar una herramienta como es la calculadora de impacto, la SIMS, en que de alguna forma intentamos que el socio conozca para una cantidad determinada en alguno de nuestros fondos cuáles son las equivalencias que nosotros obtenemos en términos, pues, o bien sean de emisiones emitidas, de consumo de energía renovable, residuos valorizados, agua ahorrada y dos indicadores, que estos sí son más estáticos, que es la formación a empleados y el porcentaje de mujeres en consejos de administración, ¿vale? No me alargo más porque el panel es lo más interesante. Queríamos contextualizar y daríamos paso a Caroline, que nos moderará el panel. Caroline, cuando quieras. Gracias. Gracias a todos, muy buenas tardes. Antes de todo, muchas gracias a Spainsif
siempre promoviendo la inversión sostenible y en este caso además la inversión de impacto. Lo que veremos que no siempre cuando hablamos de impacto tenemos la intencionalidad, es decir, no solamente hablamos de inversión de impacto, sino también el medir y gestionar el impacto incluso en inversiones responsables y sostenibles. Otros dos temas que querían mencionar antes de empezar con las preguntas es que gestoras de activos pueden tener varias razones, varios impulsores de por qué medir y considerar el impacto al momento de analizar y considerar los impactos de las empresas en sus decisiones de inversión. Puede ser realmente desde un objetivo de filantropía, pero también puede ser por seguir la regulación, como lo hemos visto respecto a la taxonomía, pero también, y ojalá que sobre todo sea considerando que esto es una buena gestión de riesgos, como cualquier otros riesgos que llamamos extrafinanciero, que son los ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y también ahora lo que hemos visto respecto de la calculadora de impacto, imprescindible para que una empresa pueda gestionar su impacto y para que un inversor pueda considerarlo, tener metas y sobre todo indicadores cuantitativos para ver un poco cómo incluirlos dentro de las decisiones de inversión de los inversores. Hoy estamos con tres profesionales que sí consideran los impactos dentro de sus labores. Tenemos un representante de Caja de Ingenieros, Gestión, Didac, que es director de inversiones. Luego tenemos a Alex Bardagi, que es director de Sur Europa y LATAM, de Glass Lewis. Y ahora tenemos también de este lado a Josep Ferrer, coordinador del programa Empresas que cambian vidas en Oxfam Intermon. Didac, empezaré contigo preguntándote respecto de beneficios y características entre lo que es inversión de impacto y inversión tradicional. Bueno, pues gracias a todos y todas por vuestra asistencia, al resto de panelistas que nos ven. Diferencias y beneficios entre lo que es inversión tradicional y inversión socialmente responsable. En primer lugar, insistir un poco en nuestro compromiso con la inversión responsable en la medida que confiamos en que añadir o de alguna manera identificar y seleccionar y integrar lo que son factores ASG de medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa dentro de lo que es el proceso de toma de decisiones de inversión añade valor a las diferentes partes implicadas, no solo obteniendo mejores rentabilidades a largo plazo, desde el punto de vista meramente financiero, sino también especialmente a través de la consecución de menor riesgo, ¿vale? Menor riesgo, lo comentaba Xavi anteriormente, menor riesgo entendido como menor riesgo en el valor terminal de nuestros negocios, ¿de acuerdo? Todo esto de una forma sostenible, no solo beneficiando a lo que son accionistas y bonistas, sino sin penalizar a lo que es el resto de partes implicadas dentro de todo lo que es proveedores, clientes, gobiernos, empleados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente en nuestro caso es integrar los dos espacios, lo que es la inversión tradicional, básicamente los conceptos financieros que todo el mundo más o menos conocemos, con los aspectos de carácter ASG, incluyendo los aspectos relacionados con el impacto, ¿de acuerdo? Entonces, muy brevemente, porque es un poco más complejo, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, partimos digamos, de dos capas. La capa más fácil
la que siempre se ha trabajado, tanto nosotros como del lado de la industria, que es la capa de exclusión, es decir, identificar pues ciertos parámetros con los cuales no nos sentimos cómodos, ya sea a nivel gubernamental o ya sea a nivel corporativo, y excluirlos, de manera que nosotros de forma discrecional no participamos de esas inversiones, punto número 1. Aquí le pues, por ejemplo, industrias tales como tabaco, tales como armas, etcétera, etcétera. Y luego, digamos, la parte, digamos, de más valor añadido, que sería la parte de integración, ¿vale? Esta parte de integración es el resultado de varios años de trabajo, donde, digamos, un grupo de expertos dentro de la organización y que responde a varias organizaciones, no solo de mi equipo, del equipo de la dirección de inversiones, sino de forma horizontal de toda la organización, pues nos sentamos para identificar cuáles son los principales indicadores, las principales métricas que creemos, primero, que son importantes para el desarrollo de las operaciones de las compañías, y segundo, que son objetivamente medibles. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto realizamos con vocación de trasladarlo a nuestro proceso de toma de decisiones, lo que hacemos es tratar de clasificar por industrias, en el caso corporativo, por países, en el caso gubernamental, pues varios pilares importantes para objetivizar, insisto, objetivizar lo que es la toma de decisiones por el lado ASGI de impacto. Entonces, muy brevemente, cómo se implementa este modelo de integración, me centraré a nivel corporativo. A nivel corporativo, 4 pilares. Pilar ASG, medioambiental, social y de gobernanza corporativa, con varios subindicadores por debajo, ya sea huella de carbono, intensidad de agua, rotación de empleados, nos enseñaba Xavi, y por el lado gubernamental, por ejemplo, independencia del Consejo de Administración o mujeres en el board, serían varios casos. Luego tenemos la gestión de las incidencias que hacen las compañías con incidencias de sus operaciones del día a día, pues por ejemplo una compañía de una farmacéutica, cómo gestiona pues alguna incidencia que haya podido tener en el desarrollo de algún lanzamiento o digamos, desarrollo de algún medicamento, por ejemplo, o algún caso extremo que nos podamos haber visto implicados con algún tema, digamos, de mala praxis en la gestión, por ejemplo, de cuentas bancarias o de cuentas, digamos, con clientes, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se gestionan esas incidencias? El tercer pilar, digamos, que serían notas que nos ofrecen agencias externas de rating, específicas por el lado ASG. Y el cuarto y un extra, si me permiten, ya vendrían o ya incluiríamos o ya vincularíamos el aspecto de impacto. ¿Cómo incluimos los aspectos de impacto? 2 ángulos. El ángulo directo, que sería la alineación, digamos, de nuestras compañías con cada uno de los 17 ODS, ¿vale? Y aquí, digamos, hacemos una normalización con todo el proceso más estadístico, con todo el universo, y asignamos, digamos, una nota que nos sirve para clasificar el ranking de las diferentes compañías, punto número 1, y eso, digamos, lo agrupamos con los otros 3 pilares. Y una vez tenemos la nota, lo que hacemos es asignar una prima o un descuento en función de si nuestras compañías impactan más o menos a nivel de venta con alguno de los ODS, ¿vale? Entonces, con todo, lo que intentamos es equilibrar nuestras carteras, no solo desde el punto de vista financiero tradicional, sino también desde el punto de vista sostenible, pero dentro del punto de vista sostenible, equilibrar aspectos más conocidos, como pueden ser los aspectos ASG, medioambientales, sociales, de gobernanza corporativa, con también aspectos, digamos, más específicos en términos de impacto.
Muchísimas gracias. Ahora, yendo del lado de una ONG, antes de todo te voy a pedir, Josep, que presentes tanto Oxfam como el programa Empresas que Cambian Vidas. Y luego te voy a preguntar en qué consiste este programa del cual estás a cargo y del cual has venido a hablarnos hoy. Bueno, Oxfam Intermón es una ONG internacional con presencia en más de 40 países y con más de 75 años de existencia, y nos dedicamos a la lucha contra la pobreza, y últimamente hemos añadido también el tema de la desigualdad, que es un tema clave en los tiempos que corren. Dentro de lo que hacemos es trabajo de ayuda humanitaria, de desarrollo, lo que antiguamente se llamaba desarrollo, y de campañas advocacy. Dentro del trabajo de desarrollo hay esta iniciativa de Empresas que Cambian Vidas, que es la que yo lidero, que consiste en apoyar a pequeñas y medianas empresas en contextos, en países en desarrollo. En Bolivia, en Paraguay, en Senegal, en Burkina Faso. Apoyamos a empresas para que crezcan, generen empleo, generen riqueza y generen impacto social. Supongo que por esto me han pedido que venga, ¿no? Para hablar de esto. Esto es, ya si se dice que las pymes, apoyar las pymes es complejo en Barcelona o en España, en Burkina Faso se asume que es bastante más complejo. Entonces el enfoque que nosotros hacemos es un tipo de blended que consiste en ayudarles, damos asistencia técnica a las empresas, les ayudamos a hacer el business plan, les facilitamos el acceso a crédito, o sea, el apoyo es vía crédito, y damos asistencia técnica post-inversión. De forma que nuestros ratios en Burkina Faso y en Bolivia, en zonas rurales de Bolivia, mejoran los de Barcelona y de Cataluña para pymes. Bueno, están un poco dopadas las empresas. Este programa lo llevamos ejecutando desde el 2015 y está funcionando bastante bien en términos de supervivencia, de sostenibilidad financiera de las empresas, pero también de impacto social. Y supongo que ahora entramos, ¿no? Esto es como la introducción para hablar ahora un poco de qué entendemos por impacto social. Primero, ¿por qué lo medimos? ¿No? Después, ¿cómo? Sí. O sea, ¿por qué lo medimos? Bueno, pues la respuesta es como muy obvia, ¿no? Nosotros como Oxfam Intermón necesitamos medir impacto porque es nuestro principal argumento de venta para conseguir donantes. A nosotros no nos piden rentabilidades económicas, nos piden un buen uso de los fondos que nos dan los donantes. Este es muy evidente, ¿no? ¿Por qué medir? Para nuestros donantes. También a nivel institucional, para poder reportar. A nivel institucional, para esto necesitamos medir. Pero esto en el fondo tampoco es lo más... O sea, lo que hemos visto es que decimos que lo hacemos por esto. Al final, lo que es más interesante es para las propias empresas. Aquí estamos hablando de empresas early stage, ¿no? Empresas en fases iniciales, que muchas de ellas no saben que están trabajando el impacto. Entonces, al trabajar con nosotros, les ayudamos a gestionar impacto, a medir aquellos impactos positivos que tienen, a medir también aquellos impactos negativos que tienen, en esforzarse en mejorar los positivos y disminuir, mitigar los negativos. Y luego comunicar, adaptar, cambiar el modelo de negocio e incorporar este impacto social en su modelo de negocio. Y esta gestión del impacto social permite a la empresa ganar notoriedad, permite a la empresa estar en foros que probablemente no le tocaría por facturación, permite a la empresa acceder a otro tipo de financiación, otro tipo de donantes post-Oxfam, y permite sobre todo tener unas métricas muy interesantes en términos de empoderamiento de mujeres, de creación de empleo, de gestión del agua, que son por encima de lo habituales en estos países. Muchísimas gracias. Ahora, desde un lado bien diferente, desde una empresa de proxy voting, te voy a preguntar, Alex, ¿en qué tipo de estrategias justamente las empresas, que son bien diferentes de las en las cuales se invierten en Oxfam, porque claramente son empresas listadas y grandes empresas,
¿En qué tipo de estrategia utilizan la data ASG y la data de impacto para invertir? Gracias. Bueno, antes de entrar en esto, voy a explicar qué es Glass Lewis, porque si no, la gente se va a pensar que somos de Carglass y no somos de Carglass, somos asesores de voto en juntas generales de accionistas, que es una cosa como muy nicho, por no decirle friki a veces, pero es muy nicho. Y entonces nosotros lo que ayudamos es a gestores de activos, como gestoras en general, o sea, gestores que tienen interés en tener un voto consciente y dirigido a que tenga un impacto, y por eso estoy aquí, pues les ayudamos a votar en esas juntas de accionistas de las compañías en las que invierten, ¿vale? Entonces, a nivel de estrategias que utilizan nuestros clientes, pues vendrían a ser estrategias de inversión como las que han explicado Didac o Xavier, digamos, desde la exclusión, desde la inclusión, temáticas, son este tipo de estrategias. Yo casi preferiría hacer un poco de recapitulación para que entendamos todos de lo que estamos hablando un poco a nivel de impacto. ¿Qué ha pasado aquí? Básicamente es que al principio las gestoras les daba, no tenían, digamos, mucho interés en temas de sostenibilidad y tal. Luego ha venido una ola que estaba bien visto y ha venido esto que se llama el greenwashing por parte de las gestoras y por parte de las compañías. Entonces el regulador ha dicho, vamos a centrarlo y vamos a hacer 3 categorías, sobre todo, o sea, luego hay subcategorías, pero vamos a hacer 3 categorías de fondos. Unos son los que no tienen en cuenta aspectos ESG, o sea, de medio ambiente, sociales y de gobierno. Otros que sí que lo tienen, como lo que nos habéis explicado de Caja de Ingenieros, que viene a ser, pues, qué impacto tienen los aspectos ESG en mi cartera y qué impacto tiene mi cartera en aspectos ESG para el resto de la sociedad y del mundo en general. Y luego están los fondos de impacto, que son muy, bueno, viene a ser lo que el proyecto que nos estaba explicando Josep, que tienen una complejidad bastante importante, que es que tienes que explicar, por un lado, digamos, la causalidad, o sea, que lo que tú estás haciendo realmente tiene un impacto en el último, digamos, beneficiario, que es lo que estás explicando tú, y que haya una adicionalidad, digamos que por más dinero que meto yo, está incrementando ese impacto. Entonces, esto es complicado. Y entonces, aquí lo que me parece a mí es que la palabra impacto ha quedado un poco secuestrada por el regulador a un tipo de fondos muy concretos, cuando fondos que son lo que diríamos sostenibles, son fondos que tienen mucho impacto porque están tratando con empresas muy grandes, les están forzando a tener buenas prácticas, les están aumentando el coste de capital por el hecho de no invertir en ellas, o les están, digamos, facilitando en el hecho de que si, digamos, si están cumpliendo con esos parámetros es más fácil que sean invertibles. Y con eso intento explicar un poco el contexto y cómo invierten nuestros clientes. Ahora, volviendo a ti, Didac, desde Caja de Ingenieros Gestión, ¿tú dirías que cuál es el papel que desempeña la medición de estas métricas ASG y cuáles son las dificultades, los desafíos de incorporarles al momento de tomar decisiones de inversión y quizá considerar oportunidades de inversión considerándolos, estas métricas? Desafíos, a ver, desafíos muchos, porque es cierto, Javier hacía en su introducción referencia a que la industria está en un proceso más maduro. Yo quizás aquí discreparía, ¿no? Que probablemente desde mi punto de vista estamos más en la adolescencia, ¿no? Desafíos, yo creo que por citar los más grandes, citaría 2. Primero, el problema, digamos, de calidad y disponibilidad de los datos. Y el segundo sería el problema que tenemos, que nos enfrentamos la mayoría de inversores, que sería
la estandarización y la comparabilidad de los datos, ¿no? Entonces, con el primer problema, la calidad y la disponibilidad de las métricas, pues obviamente eso es algo, creo que es obvio decir que pues, ha habido una mejora durante los últimos años. Yo quizá me centraría, como hablaba Alex, los últimos 5, especialmente 3 años, ¿no? Que la mayoría de la gestión de los gestores pues, hemos abarcado ese dinamismo de lo que es la inversión socialmente responsable. Pero sí que es cierto que todavía, digamos, hay dificultades, ¿no? Y específicamente, pues lo que podemos ver es cuando tratamos de analizar diferentes tipologías de compañías, por ejemplo, una compañía de gran capitalización versus una compañía de tamaño más pequeño, pues obviamente por la magnitud, por la escala de la gran compañía, véase, yo qué sé, Microsoft, Apple, donde aparte de los recursos que ya invierten en sus operaciones, pues tienen auténticos ejércitos de marketing, de análisis, de reporting ASG, etcétera, etcétera, y por tanto, digamos, revierten al mercado toda esa información. Eso no nos lo encontramos en otra tipología de compañías por esa pequeña escala, ¿no? Obviamente, pues hay compañías que están más centradas por la poca disponibilidad de recursos, pues centrando más en la eficiencia y en la rentabilidad pues, de sus operaciones y no tanto en hacer el disclaimer o en calcular, digamos, diferentes métricas que hacíamos referencia anteriormente. Esto obviamente está cambiando, insisto, pero todavía genera divergencias y cuidado porque estas divergencias en el futuro pueden tener repercusiones en la medida que la diferencia pues, quizás cada vez se hace más grande y eso genera que las grandes compañías pues, digamos, aumenten sus barreras de entrada, ¿no? Con respecto a la competencia. Eso por el lado, digamos, de calidad y disponibilidad de información. Segundo gran problema, y eso ya es un tema quizás también más de gestor de activos, pues sobre esos inversores que tenemos la necesidad de invertir en carteras diversificadas, no solo a nivel geográfico, sino también a nivel sectorial. Pues claro, se nos presenta un problema de cómo comparamos diferentes indicadores, no solo dentro del propio sector, sino dentro de diferentes sectores. Me explico. Comparar dos compañías de un mismo sector, pues por ejemplo, no sé, generación eléctrica, pues comparar una Endesa de turno con una Iberdrola de turno es relativamente sencillo porque las métricas más o menos que nos ofrecen y la calidad de las mismas, tamaños son parecidos y por tanto la comparabilidad es bastante sencilla. Ahí no habría problema. Pero claro, ¿cómo comparamos, por ejemplo, una compañía fabricante de envases de vidrio, como por ejemplo aquí en España tenemos Vidrala o en Francia tienen Veralia, con una compañía que ofrece servicios de consultoría de tecnología, ¿no? Donde los primeros tienen una intensidad en el uso de la energía muy, muy grande, mientras que los segundos, pues dado su vocación más hacia servicios, pues no necesariamente hacen un uso intensivo de energía, ¿no? Entonces, un poco el challenge o el desafío que tenemos es cómo hacemos de manera que podamos interoperar o cuantificar y luego comparar esas diferentes métricas, ¿vale? Entonces, aquí lo que haríamos serían dos soluciones, la fácil y la difícil. La fácil, y aquí Alex hacía referencia, es yo como gestor de activos quiero tener, pues, por ejemplo, una cartera que no tenga un impacto muy negativo en lo que es el medio ambiente y por tanto pues solo voy a invertir en aquellos sectores o en aquellas compañías que las métricas me salgan bien. ¿Vale? Aquí, pues hombre, de alguna manera no sería demasiado representativo, incluso estaría rozando lo que Alex, el adjetivo que Alex hacía referencia al greenwashing, ¿no? Es, bueno, pues voy a intentar que mi cartera salga lo mejor posible y pondré todas las herramientas para que así sea ex ante. Nosotros creemos que ese no es el mejor punto y entonces
abogamos por otra solución, una solución pues un poco más compleja, pero que creemos que es más representativa para mantener pues ese equilibrio al cual hacíamos referencia antes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esto? Pues un poco lo que hacemos es, por industrias, seleccionar cuáles son para cada industria, cuáles son los KPIs o los principales indicadores más relevantes. Entonces, a partir de ahí, seleccionamos los mejores de cada industria y de esta manera no es necesario no invertir en algunos de ellos, no excluir algunos sectores simplemente por no necesidad, y de esta manera podemos integrar pues, carteras diversificadas incluyendo pues, toda tipología de compañías y de sectores, ¿vale? Es un poco como nosotros internamente tratamos de salvar pues, esos desafíos que se nos presentan. Después te haré una pregunta también a Alex sobre cómo justamente evitar esta estrategia de exclusión, y esto yo creo que a través de un buen engagement con las empresas es una buena forma de hacerlo, ¿no? Voy a seguir un poco aquí, después volveré a ti, pero te quería preguntar también cuando hablabas de estos desafíos y estas diferencias entre la dificultad o las diferencias entre medir e incorporar métricas ASG en las diferentes clases de activos. Renta fija, renta variable, equity, o sea, supongo que es muy diferente realmente en estas clases de activos, y si ven algunas lecciones que se podrían para tomar en otras clases de activos. Quizá que hay cosas que se pueden repercutir, y aprovecho también. Ustedes han encontrado como esta forma, ¿no? De, a través de la materialidad por sectores de actividad, de comparar, de hacer algo más comparable. ¿Qué otras soluciones crees que podría haber, si a nivel de inversor, a nivel de empresas, a nivel de regulación, para ayudar a que las métricas sean de mayor calidad, más disponible y más comparable? Son muchas preguntas en una sola. Vale, a ver, empiezo por el final. ¿Cómo podríamos hacer para que pues todas las partes implicadas pudieran facilitar más información de más calidad, y nosotros, digamos, la otra parte, cómo recibir para poder analizar y tomar mejores o tomar decisiones de inversión pues un poco mejor basadas en lo que nos facilitan, ¿no? A ver, yo sinceramente aquí creo que se están poniendo las bases para que este desafío, que es un desafío real que tenemos los inversores y las partes interesadas, se solucione, y yo creo que sinceramente pasa por una estrategia push-pull, ¿no? Es decir, pues oye, cuando nos reunimos, cuando hacemos acciones de engagement con las compañías desde el lado de los inversores, pues vamos a demandar pues un mayor esfuerzo por parte de las compañías, no solo a la hora de acometer sus inversiones, es decir, estamos preocupados por vuestro uso energético, en vuestras operaciones en la fábrica, en la planta operativa de tal, porque no estáis haciendo un uso eficiente de energía. ¿Cómo lo pensáis solucionar, ¿no? O sea, no solo interesándonos y forzándolos a tomar mejores decisiones a la hora de invertir su capital, sino también a la hora de comunicarlo, ¿no? Es una estrategia, digamos, de push, estrategia de push por nuestra parte. También hay estrategias en política de voto cuando nos reunimos con ello, o acciones ya más lideradas por una serie, digamos, de grandes inversores con asesores como Glass Lewis en este caso, ¿no? Esto sería la estrategia, digamos, por nuestro lado, estrategia de push. Luego estaría la estrategia claramente por parte, digamos, de las compañías, no tanto de los gobiernos, que también, pero sobre todo de compañías, que sea pull, y en el que Xavi hacía incidencia, y creo que es un tema que para nada es baladí, en el sentido de que está demostrado que cuando una compañía, aparte de sus operaciones, hace bien su trabajo, obviamente, parte de hacer bien su trabajo, mantiene una buena comunicación con toda la comunidad, con todas las partes implicadas, pues eso se repercute directamente
en un menor coste del capital. Luego, cuando tú tienes menos costes de capital, eso revierte en muchas cosas, pero siempre por el lado positivo, ¿no? Entonces ahí estarían, digamos, una estrategia de pool. Entonces, por nuestra parte push, por la parte de, digamos, del mundo corporativo pool, pues yo creo que eso debería ser como mínimo suficiente para los próximos años seguir avanzando, ¿vale? Eso, digamos, para cómo veríamos nosotros, cómo podríamos solucionar eso. Y luego, en términos, me perdí la primera parte, pero creo que iba más encaminada, diferencias entre clases de activos. A ver, aquí hay, digamos, nosotros, digamos, lo que he explicado al inicio, que es la clasificación o el ranqueado de las compañías, obviamente eso aplica a lo que es el mundo corporativo. Mundo corporativo hacemos referencia tanto a acciones como a bonos corporativos. Ese mismo ranking, obviamente con diferentes indicadores y diferentes materialidades, también lo hacemos, digamos, o lo extrapolamos al mundo público, a la hora, digamos, de acometer inversiones en deuda pública, ¿vale? ¿Cuál diría que es la principal diferencia entre ambas? La principal diferencia entre ambas es básicamente, primero la disponibilidad, que a pesar de haber ciertas lagunas, hay muchísima más disposición de información y de calidad de información en el mundo corporativo que en el mundo público, y esa información, digamos, accedemos a ella a través de dos mundos diferentes. El mundo corporativo básicamente son las propias compañías o incluso partes más interesadas, como agencias, digamos, de calificación ASG, o en el mundo, el mundo público vamos, digamos, a servicios de estudios, agencias públicas, ¿vale? ONU, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, esa información, pues de alguna manera es menos profunda, está menos actualizada, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es clasificar ambas nichos, ambos mundos, y de esta manera tenemos, digamos, la catalogación de lo que es el aspecto extrafinanciero o aspecto ASG, incluyendo impacto. Luego, obviamente, pues lo que hacemos es integrar la materialidad de la información extrafinanciera con lo que pueda ser un análisis tradicional financiero que todos más o menos conocemos, ¿vale? Análisis, pues en el caso corporativo, pues ¿qué nos interesará? Pues la posición de la compañía dentro de lo que es su entorno competitivo, la calidad y la asignación del capital, cuáles son sus márgenes, cuál es su nivel de endeudamiento, cómo evolucionan sus ventas, sus márgenes, cuál es su valoración, etcétera, etcétera. Mientras que el análisis financiero por el lado de deuda pública o deuda corporativa, lo que nos interesa es ver que realmente esa compañía durante el periodo de tenencia de un bono, ya sea corporativa o ya sea gubernamental, va a ser capaz de pagarme mis intereses y va a ser capaz de devolverme mi principal, ¿vale? Entonces, análisis extrafinanciero, análisis financiero, los integramos y a partir de ahí pues intentamos tomar la mejor decisión posible en base, digamos, a ambos. Bueno. Muchas gracias. Luego también recordad que Xavi también lo hacía referencia en su intervención, también recordad que luego hay instrumentos que están dedicados, sobre todo por el lado de deuda, tanto deuda pública o sobre todo deuda privada, instrumentos especialmente dedicados a lo que es el impacto, que son básicamente los bonos sostenibles, diferentes proyectos de desarrollo y los green bonds, los bonos verdes, ¿vale? Aquí es importante lo que diría a nivel informativo, porque claro, aquí pues mucha gente se pregunta, oye, pues claro, pues yo emito un bono verde que normalmente me financio más barato y bueno, pero lo dedico a lo que me dé la gana. No. Esto quizás en sus inicios sí que era más así, era un poco más no profesional. Ahora lo que tenemos detrás y lo que demandamos nosotros como inversores en bonos verdes, que de hecho lo tenemos reflejado en las diferentes carteras, es, vale, me vas a pedir este dinero, show me the money. Es decir,
intenta demostrarme la trazabilidad que vas a hacer con los fondos que yo te voy a prestar para tal efecto. Entonces creo que en este sentido pues también es interesante destacar pues estas diferencias entre los dos mundos, el mundo público y el mundo corporativo. Muchas gracias. Alex, como asesores de voto, claramente es una muy buena forma, ¿no?, de hacer engagement, de levantar la data. ¿Cómo se mide el impacto en este engagement con las empresas? Y después, cuando vosotros tenéis la data, ¿cómo la evaluáis para luego hacer recomendaciones de voto? A ver, cuando decimos hacer engagement, queremos decir que tenemos unos diálogos con las compañías, pues para, como decía, lo digo porque es que decimos engagement así como si supiéramos, y engagement es pues hablar con las compañías, oye, somos accionistas, estamos contentos de ser accionistas con vuestra compañía, pero tenéis esta parte que si podéis mitigarla, puede añadir valor, tenéis estas mejoras que podéis hacer y tal. Entonces, ¿nosotros cómo lo valoramos? Primero, parece un poco obvio, pero primero es que sean transparentes. O sea, no todas las compañías son transparentes en todo, ¿vale? En función de cada sector vamos a pedir más transparencia en aspectos que sean más relevantes para ese sector que otros. Luego, a nivel, una vez, o sea, tampoco, que si no te voy a decir ahora KPIs, o sea, datos concretos y variables concretas, porque va a ser en función del sector. Pero básicamente, primero, ¿su compañía es transparente? Segundo, ¿están publicando datos a nivel de, o sea, nivel de transparencia? Se puede ser un poco transparente o ser muy transparente. A nivel de transparencia, ¿están al nivel de sus competidores, a nivel de su sector y sus competidores? Luego, una vez tenemos los datos y podemos medir algo, ¿lo están haciendo bien? O sea, es que parece un poco obvio, pero es el proceso, ¿eh? ¿Lo están haciendo bien? Entonces, ahí ya es donde puedes empezar a decir, chicos, vemos que estáis un poco en el vagón de cola, ¿tenéis algún plan pensado? Entonces ellos te explican, si bueno, a cabo de 2 años, te explican cuál es su plan, ¿vale? Tenemos un plan de sostenibilidad para tal. Y dice, vale, ¿para cuándo es esto? ¿No? Para aquí 10 años vamos a tener estos objetivos. Y dice, vale. Y entre medio, ¿cuáles son tus objetivos? O sea, lo que buscamos es que nos digan cuáles son los pasos intermedios en los que se van a basar para llegar a sus objetivos finales. Entonces, cuando nosotros vemos que las compañías tienen esa intención de ser transparentes, de mejorar y vamos siguiendo digamos, su evolución, pues eso lo que hace es que podamos, digamos, recomendar votos a favor del consejero que se encarga de temas de gobernanza o depende de lo que sea, vamos a recomendar, básicamente en las juntas generales de accionistas hay 2 tipos de propuestas, los que propone la compañía, los que propone el consejo y los que proponen los accionistas. En España y en Europa lo que proponen los accionistas son muy pocas propuestas porque cuesta llegar a poner una propuesta por la ley de capital. En Estados Unidos es más fácil. Pero entonces, en función de eso tenemos una sensibilidad de apoyar a ese accionista que está pidiendo más transparencia a la compañía o votar en contra de la compañía cuando vemos que no están haciendo lo suficiente para mejorar. ¿Sí? Ahora, yendo del lado, no estamos solamente en inversión sostenible, pero realmente en finanzas sostenibles, ¿cómo medirían o cómo miden el impacto social, entiendo que es sobre todo social más que medioambiental, en las empresas? Y cómo incluso después lo pueden recompensar. No sé si a nivel de crédito, no sé si tiene alguna recompensa o beneficio de conseguir metas. Sí. Para nosotros la medición del impacto social es muy relevante. Estamos hablando de inversión de impacto, ¿no? de una pequeña parte que son aquellas empresas que realmente tienen un propósito para solucionar algún problema importante del mundo, ¿no? Entonces, esto es fácil de decir, es aspiracional, es más difícil de demostrar. Entonces hay una herramienta que es la llamada teoría de cambio que te permite hacer una relación causal entre la inversión necesaria y los outcomes, ¿no? los impactos
que puede tener la empresa. Entonces permite esta afirmación, ¿no? de quiero arreglar esto, ponerla en relación a la inversión que necesita, las capacidades que tiene la empresa y cuáles son las externalidades, los impactos que provoca. Esta es una forma muy interesante de trabajar. Después, nosotros en Oxfam lo que hacemos es un seguimiento regular, tanto de lo que es de los KPIs económicos, financieros, como los de impacto social. Y cuando decimos que hacemos gestión de ellos, es que vemos, ¿no? qué está pasando. Por ejemplo, un indicador clave para nosotros es ingresos de los pequeños productores, o sea, dentro de la cadena de valor de la empresa, al final hay pequeños productores que son las personas más vulnerables, que son los que venden a la empresa. Y un indicador clave es el ingreso medio de estos pequeños productores. Entonces vamos viendo si realmente a medida que la empresa está comprando, facturando más, este indicador está correlacionado, obviamente. Si esto está pasando, está bien. Si esto no está pasando, hay que ver qué pasa, ¿no? Otro tema muy importante es temas no financieros. A veces nos focalizamos mucho en este pago a pequeños productores, el monto, la cantidad, y el tema importante es en el cuándo se paga. O sea, la prefinanciación de los pequeños productores es tan importante como dar una prima, digamos, de precio. Estos son los impactos sociales que en tipo de empresas rurales manejamos, medimos de forma muy habitual. Y esta pregunta si damos premio a las empresas, ¿no? el outcome payment, digamos, esto lo estamos empezando ahora. O sea, realmente tenemos 5 años de programa, ahora estamos ya trabajando en empresas algo mayores, con las cuales la necesidad de asistencia técnica al uso que tenemos nosotros no es tan necesaria, pues son personas que ya tienen capacidades para gestionar la empresa, pero entonces queremos que nuestro apoyo les sirva a la empresa para que apuesten por aquellas estrategias que generan mayor impacto social. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, si consiguen algunas métricas sociales, subvencionamos algo el tipo de interés de los créditos que le estamos ofreciendo a la empresa. Y esto es bastante reciente. Esto hace un año y medio que lo estamos haciendo con empresas ya con facturaciones superiores. Cuando hablabas realmente del tema del pago a proveedores, es algo que también se ve en grandes empresas y que se respeten los plazos de pago, porque también se ve todo el tema del impacto que puede tener el no respeto de la cadena de valor en tu propia operación. O sea, parece realmente muy social, pero para la propia sostenibilidad de la empresa, cualquier empresa grande, es también muy relevante. ¿De qué forma, entiendo que tienen una metodología para medir el impacto, cómo es y cómo lo están vosotros utilizando? Sí. Si nosotros o sea, hacemos el monitoreo de las empresas, que son los informes regulares, y luego una vez pasados 3-4 años, cuando ya maduran los créditos y se devuelven los créditos, hacemos evaluaciones externas de impacto. Es decir, personas externas a Oxfam, profesionales, hacen evaluaciones. Para ello, trabajamos en una metodología que ha mencionado antes Xavier, que es la IMP, la Impact Methodology Project, que ahora es Impact Methodology Impact Management Program, Impact Management Platform, que es un acuerdo de los grandes players, de los grandes grupos de interés, ¿no? de la inversión de impacto para definir un marco, porque no es una metodología concreta, sino un marco para medir el impacto social. Y nosotros lo encontramos interesante, y ahora lo voy a explicar muy brevemente, porque considera 5 ámbitos de impacto. Entonces, el primero sería el qué. ¿Qué ámbito de impacto? Se trata de empleo, se trata de agua, se trata de mujer, se trata de contaminación. Luego, el segundo sería el quién, el who, ¿sí? Entonces, este ámbito, ¿a quién impacta? De los grupos de interés de la empresa, normalmente. ¿Es a proveedores, es a trabajadores, es a propiedad? ¿A quién impacta? Y la tercera es el cuánto impacta, el how much, ¿no? Entonces, ¿es un impacto leve o es un impacto profundo? Y por último, por penúltimo, tenemos cuánto aporta, o sea, cuánta responsabilidad tiene la empresa o el inversor, la contribución en este impacto.
Y finalmente tenemos los riesgos asociados al impacto. Claro, esto permite de que nosotros hemos hecho una teoría de cambio al inicio y sabemos, hemos presupuesto unos ciertos ámbitos de impacto. Luego, al cabo de 4 años, ha habido un crédito por medio, ha habido crecimiento de la empresa, puede ser que los impactos hayan sido diferentes. Y impactos que nosotros creíamos que iban a ser muy potentes no lo han sido tantos. Entonces, esta metodología lo que nos permite es de hacer una evaluación 360 de la empresa y ver todo tipo de impactos, los previstos y los imprevistos. Y esto para nosotros es como muy potente. Hay imprevistos que son muy positivos y que nosotros no los habíamos contabilizado inicialmente, y hay imprevistos que no son tan positivos. Y para esto, yo creo que el IMP, esta metodología, este marco de trabajo, nos ha sido muy interesante a la hora de hacer las evaluaciones de impacto, para aprender. Siempre decimos de que se pueden cometer errores, pero hay que cometer siempre errores diferentes, de que no vale repetir los mismos, ¿no? Entonces, el IMP en este sentido nos es muy interesante. Lo que es totalmente imprescindible medir para luego poder gestionar. Correcto. Ahora os voy a preguntar a cada uno por ejemplos concretos. Y a ti, Alex, me gustaría preguntarte por ejemplos concretos de voto en junta respecto de integrar o divulgar impactos sociales y medioambientales. Sí, pues justo ahora estamos acabando la temporada de juntas. La temporada de juntas de normal va de febrero a junio. Digamos, aprueban las cuentas, o sea, cogen el año natural. Esto en Europa, Estados Unidos, en Japón ahora van a empezar. Quiero decir que esto depende un poco, pero bueno. Ahora estamos sacando la temporada de juntas y un ejemplo, digamos, en aspectos SG ha sido Amazon, que fue la semana pasada. Hubo, bueno, lo que son juntas de Amazon, Alphabet, que es Google, Meta Platforms, que es Facebook. Todas estas tienen muchísimas propuestas de accionistas. O sea, grupos de interés que son ONGs o, digamos, o lobbies o accionistas con interés o accionistas institucionales que tienen, digamos, sensibilidad, pues ponen muchas propuestas. Algunas, por ejemplo, las que han tenido mayor apoyo en la última de Amazon, son pues, que la compañía genere un informe sobre las condiciones de trabajo en los almacenes. Claro, esto al final genera un impacto. No sé cuántos trabajadores debe tener Amazon, pero seguro que son muchísimos. Luego, un informe sobre los materiales de embalaje que utilizan para que se pueda trazabilizar, digamos, reciclaje y composición y tal. En Alphabet, un aspecto que me parece muy interesante, que a veces nos centramos mucho en aspectos sociales y en aspectos medioambientales que son muy importantes, pero un aspecto que yo estoy muy sensibilizado es en la información, en el contenido. Por ejemplo, Alphabet, que la va a tener el día 2, o sea, de aquí poco. Una de las propuestas es que la compañía haga, digamos, informes sobre contenido de, digamos, desinformación que se publica en YouTube, temas de abusos sexuales, temas de contenido terrorista. Digamos, es información que está la compañía esforzándose mucho para limpiar, pero todavía existen en algunas regiones pues que se les cuelan temas que son relevantes para cada región. O sea, luego, a nivel medioambiental, un caso súper que salió en la prensa mucho es, debido a la presión de unos accionistas, de un grupo de accionistas relativamente pequeño, para Exxon, que es una compañía petrolífera muy, muy grande, consiguieron colocar a 2 consejeros externos en el consejo para que ayude a la, digamos, a la transición del modelo de negocio de la petrolífera. Entonces, estos son unos ejemplos concretos que, digamos, que he cogido, pero lo que decía Josep me parece muy interesante. Cuando estas propuestas tienen éxito, tener éxito no quiere decir que se ganen por mayoría, sino que hay bastante respaldo y entonces la compañía dice ya, bueno, voy a corregir antes de que me acaben ganando el año que viene. Entonces ya la compañía se adelanta a esto. Entonces, muchos de los impactos positivos y que me gusta explicar siempre, me oyes, es que hay un impacto para la compañía porque mitiga riesgos, digamos, un impacto para la sociedad,
pero a nivel transversal, todos los peers, todos los competidores cogen esas prácticas como el nuevo nivel de estándar y luego a nivel, digamos, más vertical, o sea, es horizontal, a nivel más horizontal, los proveedores se mejoran de esas prácticas. Si tú le pides a Apple o a los grandes del sector textil que mejoren sus prácticas con empleados y con proveedores, los proveedores van a mejorar prácticas. No solo se benefician los trabajadores de la compañía cotizada, sino también de los proveedores. Muchas gracias. Muy buenos ejemplos, sí. Impactantes. Didac, hay algunas preguntas de ejemplos de compañías que consideran métricas ASG dentro de sus estrategias. ¿Algún ejemplo de compañía que consideren? A ver, por ejemplo, un tema bastante reciente del equipo cuando estábamos en un comité evaluando pues una idea de inversión, en este caso en renta variable. Un poco hicimos el análisis previo para conjuntar, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, integrar lo que son los aspectos ASG con los aspectos más financieros, ¿no? Entonces, un ejemplo claro es, por el lado negativo, es el caso de por ejemplo, de las aerolíneas, ¿de acuerdo? Obviamente está en boca de todos por el tema de generación o de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Pero bajando los números es un tema bastante peculiar, ¿vale? Entonces, a raíz de París 2015 se decide, digamos, asignar como unas ciertas cuotas a las compañías y en particular a las compañías aerolíneas para, como de derecho, digamos, de emisión, en base pues, a su operativa actual, a su flota de aviones, a sus rutas internacionales de corto radio, etcétera, etcétera. Y en función de eso, a cada aerolínea se le asignó, digamos, como unos derechos de emisión de CO2. ¿Vale? Recientemente pues, se ha desarrollado el mercado de CO2, porque bueno, pues, las compañías, pues hay algunas que tienen necesidad de acometer por un incremento de actividad más emisión de CO2 y hay algunas pues, que de alguna manera les sobran porque no necesitan tanto. Entonces se ha creado un mercado donde por oferta y por demanda se intercambian derechos, ¿vale? Entonces, ese mercado de CO2, para que se hagan una idea, antes de 2018, comprar, digamos, un derecho de emisión que equivale a emitir X toneladas por millón de ventas, cotizaba a 10 euros antes de 2018. ¿Vale? Entonces, a partir, digamos, de una revisión y de unos cambios, digamos, en lo que es el planteamiento de las industrias, de 2018 a 2019, esos 10 euros se convirtieron en aproximadamente 25. ¿Vale? A día de hoy, para que se hagan una idea, cotizan entre 80 y 100 euros. Luego vemos que se ha incrementado por 10. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo afecta a las compañías? El sector en 2019, si la memoria no me falla, llegamos a la conclusión, el sector en su conjunto, creo que tenía que pagar en conjunto unos 1.500 millones. 1.500 millones de euros para hacerse con más derechos de emisión. En 2027 se espera que eso se multiplique varias veces, entre 5 y 7 veces. ¿Vale? Y a nivel de impacto ya particular, y ahí es donde estamos analizando, la compañía que estamos analizando era Ryanair. Ryanair, los costes de emisión de CO2 le van a pasar de 500 millones a prácticamente 1.400 millones. Con lo cual, de años atrás de no tener que pagar nada, de no tener ningún coste para operar sus operaciones de día a día, resulta que en 2027 ese coste ascenderá hasta prácticamente el 10% de sus ventas. Luego aquí vemos la materialidad, digamos, de un análisis
riguroso en lo que es tanto las oportunidades, porque también se producen oportunidades en renovables, hemos visto, en otros sectores más ligados, por ejemplo, a la economía circular, pero también se generan riesgos. Y es importante tener contabilizados cuántos son estos riesgos, porque de alguna manera esto te va a significar o ganar menos dinero, o incluso perder mucho dinero, ¿vale? Entonces creo que es un ejemplo bastante interesante y además bastante reciente, porque lo estuvimos discutiendo la semana pasada justamente. Solo te voy a pedir unos ejemplos muy concretos de proyectos o empresas que han desarrollado en tu proyecto de empresas que cambian vidas, en los cuales realmente hay un impacto clarísimo y directo entiendo, sobre todo las personas más que el planeta. Sí. Bueno, nosotros, como he dicho, las evaluaciones de impacto las hacemos en todas las empresas de las que salimos al cabo de 4 años. Lo que estamos viendo es que en término medio las empresas que van bien, estamos hablando de facturaciones multiplicadas por 4, 5, hasta 10, que es bastante interesante, bastante creación de empleo y aumento del número de proveedores como los 3 ámbitos de impacto más positivos. En aquellos que no hemos tenido tanto éxito hasta el momento, y esto es un aprendizaje, es en el inclusión en el liderazgo de mujeres. Estamos hablando de empresas básicamente en entornos rurales, donde la figura del patriarcado es más pesada del grupo, puede ser incluso aquí. Entonces las mujeres a nivel de fuerza de trabajo funcionan, hay mucho. Para escalar en términos de poder real todavía es algo complejo. Este es un tema. Y otro segundo tema que estamos apuntando es el tema del trabajo decente, que nosotros llamamos, que son condiciones de trabajo dignas. Hay mucho todavía, hay una parte de las fuerzas de trabajo, de los trabajadores de estas empresas que son informal. En países donde la informalidad es muy presente, en Burkina Faso el 80% de trabajo es informal, para entendernos, pero bueno, nosotros entendemos de que un impacto sería tener trabajo decente. Entonces, para exponeros, ¿no?, de en qué ámbitos estamos bien, en qué ámbitos necesitamos mejorar, y esto lo estamos viendo gracias a estas evaluaciones que estamos comentando. Muchas gracias. Te dejo la palabra, Francisco, para cerrar. Muchas gracias a todos vosotros. Yo creo que ha sido un gran aprendizaje y conocer un poco diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias. Muy bien, pues después de esta mesa tan interesante, la verdad es que daba para muchísimo más, y bueno, ahí me surgían, y yo creo que a todos los que estáis, preguntas en cantidad a cada uno, porque cada uno ha enfocado desde su ángulo lo que es la medición del impacto. Bueno, yo creo que esto se concluye en que desde el punto de vista, todo esto tiene que confluir en que el inversor, o sea, tanto institucional como retail, tiene que tener la información necesaria para que cuando decide invertir en impacto, sepa que es un producto de impacto, sepa cómo se va a medir el impacto. Bueno, toda la información necesaria para que ese inversor, con una decisión propia, se encuentre con un producto y que responda a su interés. Yo creo que esa es la clave. Esto da para muchísimo tiempo, la verdad que sí, y estamos ya un poco pasados, así que nada, terminar con volver otra vez al agradecimiento a todos, participantes, Caja de Ingenieros, como no, fundamentalmente, y bueno, a todos los que estáis aquí, que es fundamental, es para vosotros, para nosotros, para todos. Muchas gracias.